Abran la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Cuándo las cosas se hacen difíciles de explicar? Según la palabra de Dios, cuando nos hacemos tardos para oír. Es decir, que si usted no entiende las cosas que se le dicen acá, no es porque no se le expliquen bien, sino porque es lento de oído, es tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué le dice eso? Que usted viene a aprender para enseñar. No estamos hablando de un profesor de instituto, no estamos hablando de un teólogo, estamos hablando de un simple cristiano. ¿Cómo un simple cristiano puede ser un maestro? ¿Cómo puede enseñar? Yo no sé mucha teología, yo no conozco mucho. Sí, usted puede ser un maestro. Llega temprano, enseña a llegar temprano, hace las cosas naturales de un cristiano, ora, enseña a orar. Lee la palabra, enseña a leer la palabra. Testifica, está enseñando a testificar. Y la palabra de Dios se enfoca en esto, debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos de ustedes han tomado la vocación de maestro de enseñar a vivir la vida cristiana? No de enseñar teología, porque muchas veces nos preocupamos por enseñar teología y muchas veces la teología es lo que nos conocemos mentalmente, pero no tenemos la práctica de la misma. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser maestros. Debemos ser maestros. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y acá el apóstol estaba hablando de una posición de que vengo a comer, pero nunca lavo los platos. Vengo a hacer algo de mi conocimiento, o algo lindo, conozco mucho, sé recitar la Biblia, pero no la practico. Entonces dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué es un niño? Es alguien que no tiene responsabilidad. Si usted no tiene responsabilidad en la iglesia, está justamente en Hebreos capítulo 5, versículo 13 o 14. Es decir, pero el alimento sólido, ¿qué? Es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es alcanzado madurez? ¿Qué es ser un cristiano no más duro, sino maduro? Un cristiano que tiene responsabilidad, que tiene algo que aportar en el cuerpo de Cristo, que colabora, que se insertó, que conforme a la gracia de Dios, conforme a lo que Dios le ha dado, está haciendo que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Qué está haciendo usted para que el cuerpo de Cristo crezca? No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que nosotros tenemos que usar, ¿qué? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Distinguir por medio de una cosa o varias, por medio del intelecto, por medio del conocimiento, una cosa o varias de lo bueno y lo malo. Es decir, que nosotros, conforme con la palabra de Dios y el conocimiento que tenemos, podemos discernir si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Porque cuando Dios dice bueno, es bueno, y cuando Dios dice malo, es malo. No lo quieras cambiar. Y ahí vamos a entrar
En Primera de Pedro, si ustedes me permiten, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y ¿qué? Y velad. En otras palabras, ¿qué es sobriedad? Veo que muchas veces se lo asocia con ebrio, borrachera, sobrio. Es cuando vos estás en tus 5 sentidos, en tus sentidos cabales. Es decir, estás sabiendo qué hacer. ¿Cuántos saben que tenemos sentidos? Y según dicen, ¿tenemos cuánto? Bueno, mi abuelo decía algo, 5 sentidos tenemos y los 5 los necesitamos y los 5 los perdemos cuando nos enamoramos. Pero bueno, esto es cuando nosotros no lo usamos los sentidos y las emociones sobrepasan los conocimientos. Cuando usted se deja llevar, eso es tentación. Y ahora vamos a hablar de eso. Dice la palabra de Dios, por el uso ejercitado del discernimiento del bien y del mal. Si usted no tiene justamente el intelecto, la capacidad intelectual para decir si es bueno o malo, no que se lleve por las emociones, por lo que le gusta o no le gusta, por lo que le cae bien o no le cae bien, sino por el conocimiento de la palabra de Dios, usted va a tener problemas. Ahora, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el pastor, vuestro adversario, el hermano, tampoco. ¿Quién es su adversario? El diablo. Decirle al que está al lado, no te enojes conmigo, enojate con el diablo. Es decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el principado. Es decir, que nuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Así que no se enoje con su hermano. Entonces dice la palabra de Dios, y dice, pero si me la hizo, ¿cómo no me voy a enojar con él? Bueno, haga como Jesús. Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, y lo llevó a Pedro al lado de él. No tuvo problema con Pedro, tuvo problema con Satanás. Es decir, que no se enoje con su hermano, y menos con su pastor. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Qué quiere decir un león rugiente? ¿Qué hace ruido cuando viene? Es decir, que si usted no siente al diablo es porque es sordo espiritual. Porque está rugiente. No viene como un gatito no viene escondido, viene rugiendo. Y usted va a sentir los rugidos de Satanás cuando se acerca. ¿Quiere aprender a descubrirlo? Quiere que le dé el detector y se va a dar cuenta cuán cerca suyo está el diablo. Porque dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, al lado suyo, alrededor suyo, está el diablo buscando para devorarlo. ¿Cómo vamos a descubrirlo? La palabra de Dios me enseña que el rugido del diablo es la tentación. Cuando usted está tentado, el diablo está rugiendo para devorarlo. Cualquier tentación que viene a su vida, usted va a estar escuchando el rugido del león. Quiere devorarlo. El diablo no puede hacer nada si usted no lo autoriza. ¿Me está escuchando? Es una incitación, la tentación, que para definirle un poco lo que dice el versículo, buscando a quien devorar, la tentación es una prueba en la capacidad de discernir, de escoger el bien o el mal. Es decir, que la tentación es el momento que tenés de decidir por lo que Dios dice o por lo que te gusta, por lo que querés, por las emociones, por los sentimientos o por la palabra de Dios. Es decir, la tentación es el conflicto carnal y espiritual que se le presentó a Pablo, que dice, miserable de mí, en mis miembros tengo
esta ley del pecado. Bueno, esa es la tentación. Cuando estás tentado a hacer algo que a Dios no le agrada, ¿quién está rugiendo al lado tuyo? Y está con el tenedor y el cuchillo y la servilleta puesta. Ya está listo para comerte si vos comenzás a dudar, porque la duda es el primer paso al pecado. Entonces, cuando ustedes están sintiendo que el diablo anda rugiendo, usted sabe cómo hacerlo callar. Es una incitación a pecar y a seguir a Satanás en vez de Dios. Cuando usted es tentado, el diablo quiere que usted niegue lo que Dios le pide y haga lo que Él quiere. Entonces, parte de la experiencia de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana, es aprender a vencer la tentación. Lo que yo tengo que aprender es a no quedarme mucho tiempo con ese pensamiento que me está poniendo en duda lo que Dios dijo firmemente. Lo que me hace dudar de lo que Dios me pide. Cuando yo tengo la duda, ya estoy a punto de ser tentado. La palabra de Dios me enseña que la revelación moderna, o como quiera llamarle, que Satanás no tiene poder sobre los niños, porque los niños no son responsables de sus actos. Satanás puede solamente tener dominio del niño cuando el niño tenga responsabilidad de sus actos. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, que el diablo no puede actuar sin el permiso responsable de nosotros. Entonces, por eso es importante saber que el diablo no tiene ningún dominio sobre nosotros a menos que nosotros lo concedamos. No le eche la culpa al diablo, porque el diablo ni a Eva ni a Jesús lo pudo forzar a tomar decisiones. Ellos tomaron su propia decisión. El diablo me tentó. No, si vos le dijiste que sí. No podemos esquivar esa responsabilidad. Cuando nosotros vemos todo esto, los hijos de Dios deben aprender a utilizar el libre albedrío. El poder de decidir que Dios nos dio para seguir a Jesucristo. Y cuando estamos acá hablando de todo esto, no podemos evitar saber que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Más que nunca, la tentación está en su casa, en su trabajo, en el diario caminar, en las calles, en las líneas, en los medios de comunicaciones virtuales. Todo está allí, la tentación 100%. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto. También debes saber esto, que el rugido del león se puede escuchar en todos estos lugares, ¿no? Dice que debes saber que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Estamos viendo un tiempo peligroso. De todos lados el diablo está tratando de tentarte, de seducirte, para hacer, hoy más que nunca, a la gente le cuesta creer en Dios. ¿Por qué? Porque han sido tentados. El árbol que Dios dijo que era malo o que iban a morir si lo comían, para ellos no. Es vida, es como Eva. Le cambió el pensamiento, le cambió la forma de mirar, le cambió los gustos. Ahora, estaba hablando con un vecino allí en Sierra Chica. Ninguno de las dos iglesias tiene un sacerdote, están vacantes. Dice, hoy es tan difícil ir a la iglesia o congregarse porque no hay vocación espiritual, nadie quiere, me estaba diciendo él. Entonces, se dan cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde alejarse de Dios es tan fácil para la carne como no lo fue nunca. Usted puede estar mal con Dios y el mundo lo está aplaudiendo. Usted puede llevar su concepto de vida, de familia, de conducta
para el lado opuesto a lo que Dios dice malo, y el mundo va a estar de acuerdo con usted. La filosofía del mundo lo va a aprobar, eso es bueno, hacer lo que quieras, sentirte bien, y todo eso está siendo el camino que el diablo ha abierto a la tentación. Es decir, que cuando el diablo viene, viene rugiendo. Y usted sabe que cuando pone en duda las cosas que Dios las dejó bien clarito, es porque usted es tardo para oír. No es que no se la explicaron bien, sino que se hizo, ¿qué? Tardo para oír. Entonces, la influencia del adversario es extensa y seductora. Y voy a concluir con esto porque si no voy a predicar, ¿no? Todas las personas tienen el don del albedrío. Todas las personas, la facultad de escoger entre el bien y el mal. Usted puede decidir lo que quiera. Por eso ni el Señor puede forzarlo a ser salvo. Nadie puede hacerlo, usted tiene que decidir. Mire, en nuestro ministerio, orando en liberación, personas completamente endemoniadas, personas que estaban poseídas y que no había forma de devolverlas al hombre o a la mujer natural. Cuando el Señor las liberaba, me acuerdo que varios de ellos, específicamente uno de ellos, que era terriblemente endemoniado, me dice, yo no hacía todo lo que el diablo me pedía. Es decir, que estaban ellos en control aún en la posesión, porque la posesión es un permiso que yo le doy al diablo para poseerme, pero yo se lo puedo sacar cuando la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces, todas estas cositas, es lo mismo, el Señor no va a forzarte a venir, a orar, a entregarte, a ser santo. Vos podés hacer lo que quieras. Donde quieras y como quieras. Podés salir y dedicarte a tu vida como quieras, creyendo que estás bien. Pero es tu decisión. Por eso que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es soportar? Todos los días yo tengo que soportar la tentación. Todos los días voy a estar tentado a apartarme de la palabra de Dios. El diablo no descansa. Se fue por un tiempo del lado del Señor, ¿no? Anda rugiendo. Porque cuando hayas resistido la prueba, ¿qué es la prueba? La tentación de desviarte del camino, de dejar a Dios, de faltarle a Dios. Cuando hayas resistido eso, que ya te lo sacaste, no le voy a dar el gusto al diablo, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso que la tentación se resiste con el amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo, yo no voy a ceder a mi tentación. Y dice la palabra de Dios, sino que porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué quiere decir? No hay, el que viene detrás de mí no tiene nada en mí. No puede ser tentado. No es que no va a ser tentado, no puede ser tentado. Es decir, que no va a ceder a la tentación. Jesucristo lo demostró. ¿Cómo es que no puede ser tentado? Es que me ofrezca lo que me ofrezca, me pidas lo que me pida, yo no me aparto del camino del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No te va a poner la confusión o la duda el Señor para que peques, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La libertad individual que requiere reflexión y elección consciente de lo que estoy haciendo. Reflexión y elección consciente de lo que voy a hacer. Eso es concupiscencia, es cuando yo reflexiono en lo que está pasando, yo tomo los valores, lo que me quieren hacer y tomo una decisión para no hacerlo porque Dios dice que no lo haga. Entonces dice, es atraído y seducido. La tentación te atrae
y después te seduce. Eva es el mejor ejemplo. La atrajo y la sedujo. Si no querés embarrarte, no andes por el barro. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué? Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Qué simple es. Para vencer todo esto no hay que errar. Hay que estar en el camino. Tendría unos 7 consejos para darle cómo vencer la tentación, pero eso se lo dejo para otra vez. Queridos hermanos, este es el momento de saber que no te podés descuidar. El diablo anda como león rugiente. ¿Y estás escuchando algún rugido ahora?